Que el Señor es bueno y para siempre su misericordia. Amén. ¿Alguien más quiera compartir testimonio? Venga, María. Tanto tiempo sin ver. Sí, amén. Yo he estado orando fuertemente. ¿Te han encendido el micrófono? Sí, creo que sí, Karen. Sí. Bueno, yo te les conté la vez pasada lo del trabajo y demás. Bueno, Sí. los que no estaban, que estoy trabajando en una empresa, pues es grande, una empresa muy grande, pero estaba en periodo de prueba. Obviamente, pues al ser comercial, pues somos números y por ventas, ¿no? Yo le estaba pidiendo a Dios, obviamente, pues quería estar fija allí porque es un muy buen trabajo, me ha abierto muchísimas puertas. Pero estaba como ahí, o sea, estaba a 4 ventas de no seguir en el trabajo. Y una voz que me decía, no sirves para esto, no vales para esto, no vales para nada. Y estaba muy estresada muchísimo y Yasmina me mandó un mensaje de el Señor me ha puesto tu nombre para hablar por ti. Y bueno, pero también es, o sea, soy un ser humano y es como no, o sea, pues si me entiendes, es como no. Y pues nada, el viernes ya estando, me llama mi jefe y me dice, tienes que meter 2 ventas para que sí o sí te quedes en la empresa. Me dijo, hoy, y son las 9 de la mañana, me sacó 2 ventas. Y algo como, pues el Espíritu Santo, como, vete a este pueblo. Y me fui a ese pueblo y al primer bar que entré, 2 alarmas. Wow. Y al otro día me llamó mi jefe de decirme que ya era fija, entonces ahora me han hecho un contrato fijo. Gloria a Dios. Gloria a Dios, porque Es importante saber que... ¿Alguien más? ¿Alguien más? Es importante saber ¿A quién les contaron el testimonio? no, el mío, dice, el mío. Ya iba para allá. Ya va para allá. Ahora sí ya. ¿Puedo? Ya puedo, ¿cierto? Claro que sí. Ok. Creo que para ese lado. Ya iba para allá. Muy bien. Es importante saber que todos empezamos en alguna medida de fe. Y que cuando vienen esos pensamientos, como decía Mariana, que dicen que no pueden, es las cosas que yo he venido orando y trabajando con Mariana, porque son tantas etiquetas que ha tenido en su vida, en generaciones tras generaciones. Un pastor empieza a conocer sus ovejas desde el punto espiritual, familiar y todas las 4 generaciones atrás. Entonces, uno está aquí, pero analiza mucho el entorno y el Espíritu Santo empieza a hablar, para poder nosotros como pastores espiritualmente y en el proceso de levantar la vida de la persona, orar e impartir en esa persona lo que necesita para salir de esa circunstancia, ¿verdad? Entonces yo siempre he trabajado con ella el ese de no puedo, y que en la familia siempre han hecho lo mismo en una fábrica de esclavos, un trabajo, no sé qué. Cuando ella empezó este desafío, porque venía a espiar marranos y de empezar desde abajito, y aparte de eso empezó a diezmar de una manera que o sea, que las circunstancias no le daban, pero ella empezó a creer en ser fiel con Dios, en sus diezmos, en sus ofrendas, y empezó a crecer, pasó de un lado a otro. Y cuando llegó a esto, siempre había como ese obstáculo, ¿no? Yo les en tu mente siempre está eso tan marcado que lo que necesitas es empezar a romper y a renovar tu pensamiento. Entonces yo siempre digo, tú puedes, y vas a llegar a un nivel que todavía tu mente y tus pensamientos no lo alcanzan, porque cuando Dios te rompe de una iniquidad es para llevarte a lugares extraordinarios y subirte donde nadie puede bajarte de ahí. Entonces, romper una iniquidad le ha costado. O sea, a veces vienen esos ataques del enemigo, pero Dios ha estado ahí hablándole a través de Carmina, a través mío, a través de prédicas que ella escucha, a través de libros que se está leyendo. Cada rato el Espíritu Santo está ahí hablándole, porque la va a llevar a un nivel que nadie en su familia ha llegado, porque así es el Señor. Para que todos puedan decir,
verdaderamente Mariana cuando se encontró con Jesús, no con una religión, cambió su vida. Y ese es el mayor testimonio de que la familia diga, yo quiero seguirle, de que sus hermanas digan, yo quiero ese Dios el cual tú predicas. Y eso pasa. Yo no estoy aquí porque ayer nací, ¿no? Esto ha sido un proceso constante para llegar al lugar donde estoy. El terminar la universidad me costó un montón, porque nadie en mi familia había terminado la universidad. Le costó a mis hermanos un montón, hasta que la oración persistente obligó para que mis hermanos terminaran. Pero ellos siempre me decían, no, yo me voy a retirar, no sé qué. Yo decía, tú vas a llegar. Y van a llegar no a cualquier lugar, sino a lugares extraordinarios. El día de ayer, les cuento, el día de ayer me dio por irme a visitar a mi hermano que está aquí cerca, en el coche de mi otro hermano, y coloqué mi mamá aprendió a manejar, pero tuvo ese miedo, tuvo un accidente y no volvió a manejar, y yo tengo como una cosa con la manejar, no sé qué, en mi familia es que tú no puedes, que eres muy distraída, entonces creo que todo eso como que se me ha quedado aquí, ¿verdad? Y papá, es que me da miedo, es que no sé qué. Entonces ellos me acompañaron, me dejaron donde estaba el coche de mi hermano, y bueno, yo arranqué. Digo, Ricardo, ahí nomás, ese ahí nomás se volvieron 2 horas. Y cuando yo arranco, coloco las alabanzas y un momento a otro me empieza a sonar el reggaetón viejo, ese Víctor Bambino que uno cantaba en esa época, el Gasolina y no sé qué, y voy siguiendo, y yo, ¿pero qué pasa? Y yo, Siri, cambia de oración, y madre, yo quiero adoración, y yo digo, apaga la música, Siri. Y dándole el pidiendo yo por donde no era, contra mí, bueno, son las cosas, yo, el Espíritu Santo, ¿qué pasa? La importancia de discernir, ¿no? Hace unos días una amiga me llamó a mí, oye, tuve un sueño contigo muy, muy feo, y soñé que te ibas a la cárcel, que no sé qué, que estabas llorando y todo. Y después mi padre también tuvo una pesadilla contigo, nos hemos levantado a orar. Y a mí se me vino eso, ¿no? Y entonces yo dije, no, estoy en el coche, voy nerviosa, tal. Y yo atando al hombre fuerte, yo, Señor, en el nombre de Jesús voy a llegar. Y todo el mundo llamándome, mis hermanos, no sé qué, yo me voy a llegar. Llegué a las 2 horas. A lo que ya llegué, llegó mi hermano, y se va 2 horas después, y yo esperándote. Y claro, me bajé temblando, súper nerviosa y como enfadada. ¿Sabe por qué? Porque yo soy una persona que no le gusta tener límites. Y me frustra cuando no puedo hacer algo. Y no porque me crea empoderada ni porque crea una mujer súper, porque yo creo en que la mujer al lado del hombre es maravilloso y el hombre es la cabeza. Y yo creo fielmente en el matrimonio y que el hombre que es el que lo guía a uno. Pero en este caso todavía no hay esposo, ¿verdad? Entonces yo no me puedo quedar esperando hasta que llegue el esposo para manejar, hasta que llegue el esposo para abrir una empresa, hasta que llegue el esposo para ir a una iglesia, pues no. Pero yo creo en que el hombre es la cabeza. Pero me frustré, entonces yo, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué me está quedando grande esto? O sea, no puede ser que me quede grande. Entonces mi hermano cogió, no sé qué, dijo, ven, yo manejo, vamos a echarle gasolina para que te vayas full. Lo mismo, o sea, y ya me vine, le digo, quédate, le dije, no, porque si me quedo no llego al servicio. El enemigo está en que no llego. Le dije, me voy, cogí como a la 1 de la mañana y ya me acomodó, entonces ya coloqué las alabanzas tal y me vine. Sola en la carretera, pero no había casi cosa. Y yo hablando con el Señor me decía, ¿sabes una cosa? El enemigo siempre va a poner miedos generacionales para pararte. Y uno de los grandes miedos que mi mamá tuvo, que mi mamá fue muy aventada a todo, fue el manejar después de que tuvo un incidente, no sé qué, y eso, hombre, la limita a ella en la fundación. Si supieras manejar, te tendrías un coche para llevar para acá. Entonces el Espíritu habla, entonces obviamente el enemigo va a querer siempre ponerte obstáculos en el camino. Y yo me fui así diciendo, Señor, me guardó porque yo vi en 2 oportunidades que yo ya no la contaba. En la que me iba a meter porque ya me había perdido tanto, y que te vas a meter a la S, claro, ya me había pasado y quedé como en la mitad de los 2 carriles y estos no me daban espacio y me tocó meterme como braviada y pues los coches pasaban así, que yo decía, yo ni Julie me van a colgar, Señor. No pensaba yo en mí, sino en el coche de mi cuñada y de mi hermano. Pero gloria a Dios porque ni un rasguño le pasó. Y ves la mano del Señor, pero también ves que hay un plan del enemigo en contra de tu vida y que sabes que eres valiosa para el Señor y que el enemigo siempre va a buscar
un pero, porque él es justiciero. Él no puede tocar tu vida si no tuviera una lista. Entonces el Señor me decía, yo he roto muchas cosas, la pobreza, la deuda, el poder graduarme. Cuando era niña le dijeron a mi mamá que cuando yo me desarrollara iba a quedar paralítica porque tenía los pies torcidos, tuve ortopédico, tuve asma. Y desde muy pequeña el enemigo quiso matar mi vida. Y cuando tú ya conoces tu propósito, tú sabes que son cosas del enemigo para pararte. Pero en esa, claro, pues me frustra porque yo tenía un coche para la empresa, para crecer, y no puedo decirle a él, vámonos a Uber porque no pude. O sea, él no pude, me mata, ¿sí? No puede ser que yo diga, no. Yo siempre digo eso, la única cosa que yo no he podido ahora es casarme porque no depende solo de mí. O sea, tiene que llegar a la persona, pero el resto yo he hecho todo lo que he querido. Y mi tía en estos días dijo, y si a ti te queda algo grande, tú le coges el ruedo y te lo colocas para que te quede justo. Entonces son cosas que no es que Dios no quiera que tú avances, sino que van a aparecer a causa de las iniquidades familiares. Cuando a ti te cueste tener un buen trabajo, cuando a ti te cueste estudiar, pero ejercer tu carrera, porque muchos profesionales no ejercen y terminan en un bus, terminan en un taxi. ¿Usted no se ha preguntado cómo van a pagar tantos años de una carrera y terminan conduciendo o haciendo labores menos de lo que estudiaron? Es ilógico, ¿verdad? Casi más del 50%, yo creo, 30-50% de la gente que se graduó con mi hermano no ejercieron lo que mi hermano ejerció y tenían mejores notas que mi hermano. Y yo un día me puse a pensar eso, pero empecé a ver sus padres. Puede romper una iniquidad y estudiar, pero viene otra, ejercer. Y es ahí donde se paraliza. Y usted encuentra gente en casas, gente cuidando viejitos, gente lavando, planchando, en profesiones como policías, abogados, contadores. Y uno dice, ¿qué pasó aquí? Porque hay un espíritu de esclavitud, que ese no se rompe en la universidad, que ese no se va cuando tú terminas un título. Ese es el Satanás quiere justicia y dice, tu generación, yo tengo esto contra ti. Y si tú no lo detectas y empiezas a romper, a orar, a decir, yo soy una nueva criatura, yo soy una nueva criatura, y a esforzarte en romper ese límite, te vas a quedar ahí. Yo tengo que decir, yo amo a mis padres, repito, honra a sus padres, pero cuando algo se revele de sus padres que a Dios no le agrada, usted diga, yo soy de Cristo. Y esto de mis padres, la pereza, la inconstancia, la irresponsabilidad, el que yo no cambio, la rebeldía contra Dios. Muchas veces los padres, no es que yo no quiero cambiar, yo soy así y así seré. Se pega, se hereda. Y usted hay cosas que usted no se debe cambiar. ¿Pero por qué? Porque sus padres nunca quisieron. Por eso la ruta que usted le deja a sus hijos depende de usted. O muy limpia o con muchos obstáculos. Por eso los hijos construyen desde los lomos de los padres. Rompa con cosas que sus hijos después van a tener un camino limpio y sin límites. Ahora a usted le va a costar, pero mañana usted va a ver a ellos correr. Usted se subió, yo me subí a un avión a los 18 años, pero yo sé que mis hijos antes de nacer estarán viajando. Y fue muy duro poderme subir a un avión, pero yo decía, yo tengo que romper con eso. Yo compré mi pasaporte sin viajar y yo viajaré y haré cosas diferentes a mis padres. Porque ese es el testimonio de que Cristo está en nosotros. Si no, el resto es religión, religiosidad y palabrería. Pero dice que Él, ¿en qué nosotros somos diferentes a los demás? En demostración de poder. Todo profeta, cuando usted vieron el profeta, el que mató a los profetas de Baal, los que mató a los profetas de Baal, ese es Elías, ¿no? Elías venció, no con palabrerías, con demostración de poder. Él dijo, hagan esta zanja, échenle agua, traigan el sacrificio, échenle más agua y vamos a ver si su Dios o el mío va a traer fuego. Y dice que el de ellos, por más que ellos decían, no hubo fuego. Pero dice que en el momento en que adoró, fuego cayó sobre su sacrificio en agua. Porque él colocaba algo más difícil para que no quedara duda. Y él era solo contra 300 profetas. Porque usted a veces se tiene que parar firme a provocar la gloria de Dios y el poder de Dios para que otros crean. Esto es imposible, no, para Dios no hay nada imposible. No podemos negar que la naturaleza de Dios es poder, sino entonces usted está predicando un evangelio religioso. Provoque a Dios. Dios no tiene límites. Y hoy vamos a hablar de eso justamente.
El hombre que conoce a Dios no le coloca límites. Sí. Ajá. Por los testimonios me pasé los tiempos. Rubencito, venga. Vamos rápido a ofrendar, a diezmar, porque Dios ha sido bueno esta semana y nos ha multiplicado de manera sobrenatural. Gracias, Señor, por los diezmos, por las ofrendas. Gracias, Padre, porque tú traes, Señor, a tu casa, Señor, palabra de vida, palabra de multiplicación. Gracias, Padre, porque todo el que siembra en tu casa no será avergonzado, Amén. no será defraudado. Esta es una tierra que fluye leche y miel. Gracias, Padre, porque obedecerte con un corazón contento no quedará sin recompensa. Tu palabra dice que vengan todos con un corazón alegre, contento, con la convicción de que no estamos perdiendo algo, al contrario, estamos siendo bendecidos al dar a tu casa, porque es mejor dar que recibir. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. 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 Bueno, ahora sí. Escribí la prédica antes de lo que me pasó, ¿no? No piensen que fue porque llegué con el vértigo, llegué a las 3:30 de la mañana, no fue así. Pero Dios ya tenía la palabra. Justo cuando yo iba ahí, el Señor me decía, acuérdate lo que hoy te hablé en el ayuno. El hombre que conoce a Dios no le coloca límites. Repita conmigo. Que conoce a Dios no le coloca ¿qué? Límites. Todo lo que sea para bien, hazlo. Dios quiere que usted sea prosperado, obviamente, porque si usted es prosperado, la casa del Señor es prosperada. Yo amo esta casa y amo mi casa donde me crié. Y desde los 13 años yo diezmo, ofrendo, desde los 13 años. Wow, hace mucho tiempo. Y empecé con 1,000 pesos, porque le daban a uno lo del descanso, 500 pesos, y yo, bueno, 500, el 10%, tal. Y cuando Dios trajo una bendición tan grande en mi vida, mi pastor, un padre para mí, me dijo, admiro ese corazón que tú tienes porque nunca le has negado a Dios, pero es que hay algo en la Biblia que dice, el que es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho. A veces decimos, cuando Dios me dé tanto, no, si Dios te está dando ese poquito que tienes y no eres fiel, mucho menos cuando te dé demasiado. No vas a poder soltarlo, te va a temblar la mano, el ojo, te va a quedar paralizado. Entonces yo entendí que Dios no es la cantidad, sino la fidelidad, lo que Él honra. Porque Él dice en su palabra que cuando estaban dando los diezmos, las ofrendas, estaba una viuda y estaban unos ricos. Y Él le preguntó a los discípulos, ¿han escuchado la historia, no? Eso también está en The Chosen, creo, en la serie de... Dice que Él le dijo a los discípulos por lógica, les preguntó, bueno, ¿quién dio más? Y todos, pues, ay Jesús, qué pregunta tan estúpida, ¿no? Pues casi le dicen así, pues obvio Jesús, pues los ricos, pues los ricos dan más, ¿no? Es lógica, ¿no? Que el bolsillo de los ricos es más grande, el de la viuda pues es viuda, que va. Pero Jesús siempre rompía las reglas del razonamiento. Él dijo, la viuda dio todo lo que tenía. Él no es la cantidad,
es la actitud, es la fidelidad, es como tú lo das. Y los ricos dieron lo que les sobraba. Porque no es la cantidad, porque esta obra, que yo le decía en estos días a la chica, la sostiene el Señor. Si Él me dio una misión, da la provisión. Si Él me dio una empresa, nos ha dado la provisión de la empresa. Hemos empezado sin nada y hemos tenido todas las herramientas para todos los trabajos que hemos realizado. Alguien no puede decir, no, en este trabajo nos faltó. Dios de la nada nos ha hecho empresarios. Y así es la iglesia. Si Él me hizo pastora y me llamó a ser pastora, Él traerá lo que necesita esta casa para crecer. No es la cantidad. Él, más que la fidelidad, yo también digo, ¿cuánto usted ama esta casa? ¿Cuánto usted honra mi vida? Y no es porque yo soy una de esas pastoras que yo voy diciendo que usted me tiene que limpiar los zapatos. No, absolutamente eso no me interesa. Pero es honrar el vaso que lo bendice. Es honrar la casa, este lugar, que cada vez que usted viene, cómo usted llegó a este lugar y cómo hoy es. ¿Cuántos milagros usted ha recibido en este lugar? Liberaciones, momentos de paz, momentos de encuentro. Entonces yo creo que el diezmo o la ofrenda que usted traiga o el servicio que usted haga al Señor aquí, nunca será tan suficiente de todo lo que Dios le ha dado a usted. Por eso yo sirvo con amor, con desborde, porque lo que Dios ha hecho en mi vida es tan grande que no tengo cómo pagarle. No solo lo que ha hecho conmigo, sino con mis hermanos, con mis padres. Ha sido demasiado bueno. Amén. Éxodo 3, el segundo libro de la Biblia. Éxodo 3, 14. Hoy vamos a leer todos, ¿vale? Así que preparen el audífono, el micrófono, por favor. Éxodo 3, 14. ¿Estamos? No sé. ¿Sí? Va a leer Alexander, que dijo. ¿De qué página es? La página, Alexander. Página 50. Página 50. Muy bien. Página 50 de la Biblia. Bueno. ¿Sí? 3, Amén. 14. Amén. Yo soy el que soy, respondió Dios a Moisés. Y esto es lo que tienes que decirles a los israelitas. Yo soy, me ha enviado a vosotros. Amén. Ahí, muy bien. ¿Qué dijo el Señor a Moisés? Yo soy el que soy, el gran yo soy. Eso es Él. Muchas veces las circunstancias son más grandes que nuestro Dios. Yo siempre digo, no es creer en Dios, sino creer lo que Él puede hacer. Es muy diferente. Y Él dijo, yo soy, y el gran yo soy significa autosuficiente, eterno, todopoderoso. Eso es Él. Autosuficiente, eterno, infinito. O sea que Él no tiene fin. Esa es la definición del gran yo soy. Y único Dios. Único. No hay otro como Él. El resto son imitaciones. Los que son budistas siguen a Buda, pero Buda está muerto, no resucitó. No tienen una relación con su Dios. No hay otra religión que tenga una relación con su Dios. Le adoran, le rinden culto, sacrificio, pero no hablan, no tienen una comunicación con Él. Nosotros somos los únicos que tenemos una comunicación con nuestro Dios y que nuestro Dios no está muerto, que resucitó. Nadie dice que ha hablado con Buda. Ellos llevan unos parámetros de alguien que dejó unas leyes, que dejó unos principios, no sé qué, pero ellos no tienen nada relación con Él. Pero tú y yo sí, si tú quieres. Porque Él dice que está a la puerta y Él toca y llama. Amén. Amén. Daniel 4:35. Daniel. Está en el Nuevo Testamento. Daniel. Hoy por fin puedo hablar mejor porque ya me quitaron el aparato del paladar.
Gracias a Dios. Me tenía. ¿Qué página es? Daniel 4:35. Quien no haya encontrado puede decir la página. Es después de Cantar de los Cantares, de Lamentaciones, de Jeremías. 5, ¿no? 685. Daniel 4:35. ¿Ok? Daniel 4:35. Eden lo va a leer. Daniel 4:35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejercicio del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga qué haces. Amén. Vamos a leer la versión que tienen, porque esa es la versión no parece Sí, que va a de leerlo. Reina Valera. Ajá, ¿lo tienes tú, María? Sí. Léelo en la versión, Voy. la versión actual. 4:35. 4. Ninguno de los pueblos de la tierra merece ser tenido en cuenta. Dios hace lo que quiere con los poderes celestiales y con los pueblos de la tierra. No hay quien se oponga a su poder ni quien le pida cuentas de sus actos. No hay quien le pida ¿qué? Cuentas. Él hace como Él quiere, conforme a sus poderes celestiales. Ayer hay en TikTok una canción que está pegada, que estamos donde un cliente terminando un trabajo, y la canción dice que trabaje no sé qué, trabaje pues para que merque los poderes no sé qué, ¿no? Y es algo que está súper pegajoso, pero habla de los poderes, o sea, de la droga, ¿no? Me imagino, ¿no, Alex? ¿O estoy equivocada? Correcto. Entonces él era trabaje pues, y era con ese, pero es que no la has escuchado, yo no escucho eso. Y digo yo, Yo tampoco creía quizá. pero no, yo con el Espíritu Santo tengo un poder mucho más poderoso que lo que usted tiene ahí, yo tengo que ir a trabajar para ir a ver. Pero imagínate cómo es el enemigo. Es la voz de una mujer, entonces le dicen que trabaje para ir a consumir, para que pueda tener poderes. ¿Hasta dónde hemos llegado? Y aquí estamos leyendo que Dios hace lo que quiere con poderes celestiales. Amén. Y nadie tiene que pedirle cuentas. Amén. Él hace como Él quiere. Amén. Amén. El hombre no puede impedir lo que Dios quiere hacer. Es imposible que usted pueda impedir lo que Dios quiere hacer. Pero sí, hay un punto muy claro que usted tiene que entender. Es que usted tiene libre albedrío. ¿Y qué es el libre albedrío? Decisión, ¿verdad? Como la canción. Decisiones usted tiene que tomar en esta vida. Y Él no se mete en esas decisiones. Y a causa de esas decisiones usted será juzgado. A causa de esas decisiones usted es bendecido o maldecido. La Biblia en Deuteronomio dice las bendiciones por la obediencia y las maldiciones ¿por qué? Por la desobediencia. Hay dos caminos, no hay grises. Hay dos caminos, ¿verdad? Entonces en el libre albedrío yo tomo la decisión de que Dios tenga el control absoluto de mi voluntad o de ciertas áreas de mi vida. Amén. Nuestra voluntad, nosotros decidimos si Él actúa o no, con sus poderes o no, en nuestra vida. Hay áreas que a usted le es fácil creer. Ayer ahorita hacía el trabajo, eso que no contó el testimonio del diezmo, de que ella empezó a diezmar, no sé qué. Entonces ahorita en la parte financiera a ella no le cuesta, porque ella vivió una experiencia del poder sobrenatural de Dios, cómo la ha sostenido, cómo ha aumentado la alacena en su casa, cómo sigue prosperándola de una manera sobrenatural. Pero de pronto hay otras áreas, como ella lo decía, esa área de que yo no voy a poder, de que no puedo desarrollar mi trabajo, me cuesta entregarle esa voluntad y esa área a Dios. De decirle, con tus poderes, haz como tú quieras en mi vida. Porque nadie puede decirle al Señor qué quiere hacer. Si Él te quiere poner de gerente, ¿quién es Dios para hacerlo? Amén. Pero ¿quién tiene que la decisión? Yo. Yo decido si Dios actúa en mí
con su poder celestial, ¿o no? Pero Él hará lo que Él quiere hacer. O sea, si usted no quiere predicar, no quiere decir que usted sea indispensable para la obra del Señor. Él tomará otra. Y la obra seguirá. Yo soy el que decido, amén. Él es el Señor de toda la creación. Su nombre, Yo Soy, es sin límites. No hay otro mayor que Él. Cuando lo limitamos, estamos diciendo que Él no es suficiente. Y eso provoca la ira de Dios. Él es tardo para la ira, pero se aira. Él es tardo, pero se aira. Y el pueblo de Israel, que era su pueblo amado, le provocó la ira del Señor. Entonces tienes que entender que cuando tú le estás diciendo a Dios de que Él no es suficiente en esa situación, estás provocando su ira. Y también una de las cosas más tristes es que provocas que Él se entristezca, porque le estás diciendo que Él no es suficiente para ti, que Él no es suficiente para darte un buen trabajo, que Él no es suficiente para prosperarte, que Él no es suficiente para sanarte, que Él no es suficiente para darte una empresa, que Él no es suficiente para tus hijos, que Él no es suficiente para tu soledad, que Él no es suficiente para tu corazón. Y eso lo limita a Él. Amén. Hebreos 3, Hebreos, Nuevo Testamento, los últimos libros. Hebreos 3, 16. 936. Lee, Ricardo. Hebreos 3, 16, del 16 al 19. Ahora, espere que no. ¿Cómo así, Ricardo? Ahora bien, ¿quiénes fueron los que oyeron y se rebelaron? ¿No fueron acaso todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? ¿Y con quienes se enojó Dios durante 40 años? ¿No fue acaso con los que pecaron, los cuales cayeron muertos en el desierto? ¿Y a quiénes? Sigo. Sí, al 19. Y quienes juró Dios que jamás se entrarían en su reposo, sino a los que desobedecieron. ¿Cómo podemos ver? No pudieron entrar por causa de su incredulidad. Amén. Wow. Cuando usted lee la Biblia, usted tiene que desmenuzar la palabra y hacerse como una película en la cabeza. Desmenuzar muy bien. No pase por alto porque hay cosas mínimas que bendicen o que te dan una revelación para ir más allá. El pueblo de Israel en toda la Biblia fueron los que mayores milagros vivieron en el desierto. Se abrió el mar. Imagínense ese acto. Empezando por ahí. Empezando no por el mar. Primero las plagas. Nunca les tocó las plagas a ellos. ¿Usted se imagina que su vecina egipcia se le esté muriendo todo, no sé qué, o ranas en la casa y usted en su casa limpia? Empezaron por ahí, ¿verdad? Cuando van a salir, los que lo oprimían le entregaron todo el oro. Imagínense la sobreabundancia. Que su jefe saque todos los euros, le esconde el colchón, le entregue la vida. Entonces tiene usted así como que, ¿what? ¿Qué pasó aquí? Y después están caminando, los vienen persiguiendo y ellos a quererse devolver, y obviamente no podían porque entre el mar y los egipcios pues estaban entre. Y ver el mar. Es que una cosa es que se lo cuenten y otra cosa es que usted lo vea. El mar es infinito. Yo al mar le tengo respeto. Yo soy así como que, bueno, hasta ahí. Los aviones me encantan. Tirarme un parapente para que yo creo que es lo mejor que me puede pasar. No lo he hecho, pero lo haré. Pero a mí el mar es como ese respeto. Y se abrió el mar. Y no solo con eso, que ellos pasaron por tierra seca. Ni siquiera dice que
estaba un poquito de agüita por ahí seca, dice que ellos pasaron. No solo con eso, sino que cuando venían sus enemigos, que también pensaron que podían hacer lo mismo, se los tragó el mar. Imagínense eso. Y después dice que una nube y una columna de fuego lo fue guiando. Es sorprendente el Nuevo Testamento cuando usted lee cómo el Señor saca al pueblo de Israel. Y dice que su ropa crecía a nivel de que ellos crecían. Entonces ahí no había chain ni sábanas, súper bien. Pero había en ellos incredulidad. Qué triste, ¿no? Qué triste que el Señor dice aquí. Ahora bien, ¿quiénes fueron los que oyeron y se rebelaron? ¿No fueron acaso todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? ¿Y con quiénes que se enojó Dios durante 40 años? ¿No fue acaso con los que pecaron, los cuales cayeron muertos en el desierto? ¿Y a quienes juró Dios que jamás entrarían en su reposo, sino los que desobedecieron? ¿Cómo podemos ver? No pudieron entrar por causa de su incredulidad. Ponerle límites a Dios es ser incrédulo. Es ser incrédulo. Es provocar ese, y dice que los incrédulos no deben dar que el reposo de Dios. Y lo que decía Jazmín y lo que hablamos hace 8 días sobre el reposo y el descanso de Dios. Descanso porque creyó, y la palabra que decía Jazmín era ahí, entre más adversidad yo creeré. Entonces la fe produce reposo. ¿Pero por qué? Porque yo no le estoy colocando límites a Dios. En mi fe yo le estoy diciendo a Dios, esta adversidad, por más dura que sea, tú lo harás. Cuando ella se enteró y me llamó llorando, que estaba, yo le recordé el domingo de la predica. ¿Te acuerdas que el domingo hablamos del reposo de la paz? Toma esa palabra para ti. Duele un montón. Pero Dios fue tan fiel que yo me quedé sorprendida, porque yo le decía, prepárate, porque a lo mejor no va a salir como tú esperas. Pero Dios respondió al instante que hasta ella ni quería que respondiera de esa manera. Las dos nos quedamos como que, ¿en serio? Ya fue así tan rápido. Pero así es el Señor, porque Él sabe que necesitas tú, ¿verdad? Pero el descanso de Dios viene porque tú le creas a Él. Pero ellos, ¿qué hacían? Se quejaban. Ay, que vino, caía maná del cielo, las codornices caían, no, ¿y sabe qué decía el Señor? No guarden. Porque se podría cuando guardaba. Porque cuando tú guardas tienes confianza en lo que guardaste, no en Dios. Y Dios quería que ellos confiaran todos los días en Él. Entonces dices, wow, saco mañana guardo. ¿Y sabes qué pasaba? Al día siguiente entonces se podría. Porque Dios, la orden era no guarde. Cuando tú empiezas a confiar en Dios, eres menos tacaño. Te cambia ese pensamiento. Es que yo guardo porque mañana quieren. Claro que hay que ser buen administrador, obviamente que hay que ser buen administrador de las finanzas, y obviamente que Dios nos manda que hay tiempos de abundancia, hay tiempos de escasez, etc. Pero también hay momentos en donde Dios dice, comparte con los demás, y tú dejas ese egoísmo, y dices, donde come uno, comen dos, comen tres, ¿verdad? Hay momentos donde el confiar en Dios se vuelve una bendición para otros, porque puedes compartir con otros. Amén. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando dudamos hay incredulidad y Dios se enoja y podemos salir del reposo de Dios. Porque es verdad, como hablamos de las bendiciones, también hablamos de las consecuencias. Yo aquí no les puedo hablar que todo es bonito. Les puedo hablar, el pecado es que, la paga del pecado es muerte. No dice, o sea, Dios no me dice, peco poquito y muero poquito. No, pues usted la palabra morir es morir. No, me morí medio, no, morir. La paga del pecado es muerte. Y me acuerdo mucho de ese versículo porque un cantante muy conocido colombiano, se saben, el hijo de Diomedes, murieron todos así en accidente, que el vallenato tiene una iniquidad que la mayoría de cantantes de vallenato mueren en accidentes, ¿no? Martín, ella se llama.
antes de accidentarse, la última historia que él escribió, saliendo de ese concierto de una Semana Santa, la paga del pecado es muerte. Su esposa era conocedora de la palabra y él iba a veces a la iglesia. Ese fue su último versículo. Y a la hora, no sé qué, que salió de ahí, murió. ¿Dios te ama? Claro, pero no ama el pecado. Y a veces abusamos de la gracia. Mañana me arrepiento, puede ser tarde. Ayer mi primo tuvo un accidente fatal y ayer que hablaba con él le dije la importancia de estar a cuentas con Dios. Me decía, sí, pero en un instante venía su hija, venía todo, venía bien, un bus se adelantó en una curva y el cauche de él que iba hacia abajo quedó hacia adelante. Venía con su hija, toda la camioneta vuelta a nada. Ustedes saben que en Colombia menos mal no era un bajadero porque no se va, pero en un instante yo le dije, ¿estabas a cuentas con Dios? Se quedó callado. La importancia de salir en un coche y estar a cuentas con Dios porque no sabemos si regresemos. Entonces, Dios no cambia su palabra por ti, quiere que la palabra te cambie a ti. Y el gran problema es que usted quiere cambiar la palabra de Dios. Ay, este es un pecado pequeñito. ¿A dónde dice? Pero él dice que murmurar, que hablar, que criticar, que dudar es pecado. Y que saber hacer lo bueno y no lo haces es pecado. Y que es bueno congregarte, orar, ayunar, alabar, ayudar al prójimo, hacer buenas obras. Y cuando las dejas de hacer, estás pecando. Amén. Salmos 78. Salmos 78. Vamos a ver si José lo encuentra para que lea. Salmos 78, José. Le ayudamos ya de 78, 41 y 42, ¿vale? 78, ¿no? 7, 8, 41 y 42. 463. Escúchenlo en versión paisa. 41 y 42. Aquí no, Jazmín, aquí. Así cuando José paisa. No me han dicho En versión paisa. Ah, Lo siento, cariño. En versión paisa. ya estoy aquí. Sí, 41, 42. Una y otra vez ponían a Dios a prueba, provocando al Santo de Israel. Jamás se acordaron de su poder, de cuando los rescató del opresor, El 43 también. ni de sus señales milagrosas en Egipto, ni de sus portentos en la región de Zoán. Amén. ¿Qué dice? Que ponían a Dios a qué? A prueba, provocándolo todo el tiempo. No se acordaron. Cuando el enemigo bloquea tus recuerdos de lo que Dios ha hecho, es un gran inicio para pecar y dejar de creer. Siempre tienes que recordar que si Dios lo hizo una vez, lo hará dos, lo hará tres veces, pero el enemigo muchas veces por tanta persecución te olvidas. Dice que ellos olvidaron de dónde Dios los había sacado, las plagas y todo lo que acabamos de decir, y cada rato que provocaban a Dios. Ay, nos trajiste a morir en este desierto, pero no se acuerdan que les abrió el mar. Entonces tenemos que entender que yo siempre tengo que recordar de dónde Dios me sacó. Porque si Dios lo hizo una vez, lo hará dos, tres veces. Y que nada le queda grande al Señor. Amén. Dice que juntamente con la prueba, Él manda ¿qué? La salida. Es un versículo. Dice, juntamente con la prueba, yo te mando que la salida. Cuando usted se sienta aprobado, usted no reniegue de la prueba. Sino que diga como, ¿sabe cómo venció Dios a Satanás? ¿Alguien puede decirlo cómo venció? Porque dice que Jesús se encontró con Satanás en el desierto. Con la palabra. Declara por la palabra. Jesús no alegó, no le sacó machete a Satanás, vengamos a juntar. ¿Cómo fue? No, como hoy en día están muchos solucionando los problemas. No. Jesús le dijo, Escrito está. escrito está. Amén. Entonces cuando usted venga un problema, usted háblele al problema. Escrito está. Que Dios me dio la prueba y juntamente con la prueba me dará la salida. Y dice que Él no coloca prueba que tú no puedas soportar. Aunque sientes que te carga, como decía Galvin, la paz que sobrepasa todo entendimiento está sobre mí. Y esta prueba
no es superior al Dios que yo conozco, porque escrito Está. el diablo no le teme a alguien que esté sacando la cara, el diablo le teme a alguien que sepa el palabra. Amén. Gloria a Usted le tiene que decir, escrito está. Yo en mi casa serviremos a Jehová. Escrito está que por su sangre yo fui curado. Escrito está que la sangre del cordero me limpió todo mi pecado, y el diablo no tiene que hablar si yo rumbeaba, si yo fornicaba, si yo decía, yo soy una nueva criatura. Sin herencia del pasado, porque el enemigo juega con tu pasado y te trae a memoria, ¿se acuerda de usted alcanzante y tan pura que te crees? ¿Cómo Dios te va a creer? Acuérdate cuando tú hacías, escrito está. Porque muchas veces cuando usted va a entrar a orar, es ahí donde vienen los dardos del enemigo. ¿Y usted cómo va a orar con esa mente tan pervertida que usted tenía? ¿Y usted cómo va a orar con lo curiosa que era o lo curioso que era? ¿Y usted cómo va a orar con todo lo que hacía o todo lo que veía? Entonces usted tiene que decir, escrito está mente, que tengo la mente de Cristo y que yo soy una nueva criatura sin herencia del pasado y que la vieja mujer que tú conociste ya no existe. Entonces no tienes rastro de mí. No me puedes seguir. Por eso fue que cuando fueron a liberar al endemoniado, los demonios que dijeron a Jesús y a Pablo, creo que fue que dijeron, los conozco, pero ustedes no. Dice que los mandaron desnudos, les pegaron. Porque Pablo era asesino. Hablemos de palabras textuales. Pablo era un asesino. Estuvo y consintió la muerte de Esteban y perseguía a cristianos y se sentía orgulloso. Como cuando alguien mata y te dice que yo me siento placentero matando gente. Eso pasa. Cuando tú hablas con una persona que fue sicario, ya no mata por dinero, sino por placer. Entonces él se sentía orgulloso y buscaba. Antes estaba buscando cartas para ir a matar más. Eso dice la Biblia cuando Jesús se le apareció. Es que tenemos que leer la Biblia como es. ¿Y qué le dijeron los demonios? A ti, que eras un asesino, que pues, a ver, aquí no hay uno que haya sido asesino, pues, y si hay, pues imagínate. Te conocemos y te respetamos y nos sujetamos a ti. Pero a los otros que a lo mejor solo tenían 3 o 4 pecados ahí que mal, le dijeron, ustedes no los conocemos, los mandaron desnudos para su casa. Por eso en una liberación, la persona que toma autoridad no puede ser cualquiera. Y la persona que tiene un ministerio de liberación es la más perseguida. ¿Por usted sabe cuántos demonios yo he sacado? ¿Y usted cree que están esperando, están contentos diciendo, venga, hagamos un cafecito juntos? No. Antes de salir de muchos cuerpos me decían, te vamos a matar, te vamos a ahorcar, te odiamos. Yo, bueno, menos mal me odia, Jesús me ama. Si me amara, estoy preocupada, estoy haciendo algo más y me dice, venga, aceptémonos. Pero es así. No es por tus pecados, es por la autoridad que tú tomas en la palabra. Amén. Pablo tomó la palabra, Pablo se instruyó en la palabra, Pablo se quebrantó a la palabra y se sujetó a que Cristo viviera en él. Por eso dice, mas no vivo yo. ¿Qué dice? Cristo vive en mí. Eso dijo él. Amén. Necesito que yo mengue para que él crezca. Entonces, a medida en que él dejaba que Cristo se formaba, él cogía autoridad y por eso podía liberar. Por eso dice que cuando comió comida envenenada no le pasó nada y evangelizó a toda esa isla. Eso dice la Biblia. Pablo es un personaje extraordinario que merece que usted lea la Biblia con esa pasión como si fuera un guión y usted se haga la película. ¡Wow! La Biblia no es un libro aburrido. La Biblia es un libro transformador. Amén. Primera de Corintios 10:2. Corintios también está en el Nuevo Testamento. 10:2, del 2 al 5. ¿Estamos? Primera de Corintios 10, 2, del 2 al 10, vamos a leer, lo voy a leer, ¿vale? Del 2 al 10, ¿estamos? ¿Estamos ahí? Amén. Okay. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés, ¿verdad? Estamos hablando del pueblo de Israel, ese es nuestro centro del tema, ¿no?
todos también comieron el mismo alimento espiritual y tomaron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba. ¿Y la roca quién era? Era Cristo. Sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Todo eso sucedió para servirnos de ejemplo, o sea, nosotros, a fin de que no nos apasionemos por lo malo como lo hicieron ellos. No sean idólatras como lo fueron algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se entregó al desenfreno. No cometamos inmoralidad sexual como algunos lo hicieron, por lo que en un solo día perecieron 23,000 personas murieron por pecados sexuales. Tampoco pongamos a prueba al Señor como lo hicieron algunos y murieron víctimas de las serpientes. Ni murmuren contra Dios como lo hicieron algunos y se sucumbieron a manos del ángel destructor. Todo eso le sucedió para servir de ejemplo. ¿A quién? A usted y a mí. Y quedó escrito para advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de criticar, de no caer. Y ahí está el versículo que ahorita les estaba diciendo. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados que más allá de lo que puedan soportar. Más bien, cuando llegue la tentación o la prueba, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Sin querer queriendo lo encontramos. Amén. Gloria a Dios. Amén. ¿Cuál era la actitud del pueblo de Israel? ¿Por qué no entraron a la tierra prometida? ¿Usted sabe cuántas personas entraron a la tierra prometida? Y Caleb. 2. De toda esa mundial de gente, de toda esa generación, quedaron muertos en el desierto. Porque usted no entra en la tierra prometida por los milagros que usted ve, sino por su actitud. Los milagros son la señal de que Dios estaba con ellos, pero ellos nunca transformaron su mente. ¿Qué dice ahí? Que ellos comieron, bebieron del mismo alimento espiritual de Caleb y Josué. Pero ¿por qué Caleb y Josué sí entraron? ¿Usted sabe qué pasó ahí? Dice que Caleb y Josué fueron a ver la tierra prometida, ¿verdad? Con los otros espías. Cuando llegaron los otros espías, que le dijeron a Moisés: uy, si esa tierra hay unos gigantes grandes, no vamos a poder ser una gente grandísima. ¿Vieron las circunstancias adversas para conquistar ese territorio, verdad? Y exageraron. ¿Y qué dice que pasó con Caleb y Josué? Ellos hablaron todo lo contrario. Dijeron: hay frutos gigantes, no sé qué, pero no se enfocaron en sus enemigos. No se enfocaron en lo difícil que iba a ser conquistar esa tierra, se enfocaron en lo que Dios les había prometido, que esa tierra producía leche y miel. Entonces por eso ellos pudieron trascender, porque su mente no estaba en un límite que Dios no pudiera hacer. Su mente estaba en que ya iban a conquistar ese fruto que Dios ya les había dicho. Pero la del pueblo y la de esos espías estaba en que era imposible entrar. Entonces, como Dios dijo: ya estoy cansado de su incredulidad, mueran aquí y entren los que han renovado la mente. Moisés no entró a causa de que se enojó a último momento, pero después fue transfigurado y pudo estar en la tierra prometida cuando se apareció con Jesús, porque Dios se lo había prometido. Amén. Entonces la actitud de ellos era incredulidad, esclavitud, queja, falta de fe, ingratitud. No es nada algo más feo en una persona que el ingrato. Y más feo con Dios. Ingratitud, ¿por qué? Porque nunca tuvieron gratitud hacia Dios de todo lo que hizo. Más bien para ellos era nada. Invalidez del poder de Dios, aunque lo veían. Lo veían, pero lo invalidaban. Falta de temor a Dios, porque les faltó temor, porque si ellos hubieran tenido temor a Dios,
jamás se hubiera levantado en contra de Dios una queja. Cuando usted le tiene respeto, el temor va con el respeto a sus padres, usted no se levanta contra sus padres. Nuestra generación nos criaron de que usted le dice algo a su papá y le va a tener más cara. Usted tiene un respeto, un temor, usted es callado. Aunque usted sepa que su mamá no está haciendo nada, y así no importa. Ellos perdieron el respeto, el temor a Dios, que era su autoridad. Y empezaban a quejarse, a murmurar. Y eso provocó la ira del Señor. Si hoy decidimos depender del Señor, debemos quitarle los límites. Necesitamos vivir en la nube de su gloria como caminaba el pueblo de Israel. Dice que ellos caminaban en la nube, dice que cuando la nube paraba, ellos paraban. Usted necesita caminar en la nube del Señor, protegido, no desviarse de lo que Él le diga. Amén. Salmos 105. Salmos 105. ¿Quién sabe cuál es el versículo más corto? No me sé dónde está, pero sí sé cuál. El 34, creo. ¿Cuál? El que dice Jesús lloró. Lloro. Sí, él es el versículo más corto. Jesús lloró. Salmos 105, 37. ¿Estamos? Sí. 36. Salmos 105, 37. Dice así: hirió de muerte a todos los primogénitos en su tierra, las primicias de toda su fuerza. El 37, ahí sí. Los sacó con plata y oro, y no hubo en sus tribus enfermo. Egipto se alegró de que salieran porque su terror había caído sobre ellos. Amén. Dice que nos sacó ¿cómo? ¿Cargados de qué? Plata, oro, De oro y plata. Y sí, enfermedad. enfermedad. O sea que Dios no tiene límites. Amén. Y una de las virtudes de vivir en la nube de la gloria de Dios es la salud. Una salud inquebrantable. Inquebrantable. Amén. Amén. Durante 40 años ellos tenían salud divina. Éxodo 15. Dios no tiene límites, es sobrenatural. Éxodo 15. ¿Estamos? 15, 26. Ay, qué bien. ¿Qué página es? 61. Así que aquí entre nosotros tendremos abogados, contadores, profesionales, ministros. 15, 26. ¿Estamos? Geraldine, ¿quiere leer? ¿Estás? Sí. Les dijo: yo soy el Señor vuestro Dios. Si escucháis mi voz y hacéis lo que yo considero justo, y si cumplís mis leyes y mandamientos, no traeré sobre vosotros ninguna de las enfermedades que traen sobre los egipcios. Yo soy el Señor, que os devuelvo la salud. Amén. O sea, que Biblia no es tener salud. Amén. No tenga límites. Después de esta prédica, usted va a llegar a su casa y hoy en la noche va a escribir las áreas de su vida donde usted le ha puesto límites a Dios, donde usted ha hecho en sus fuerzas. Y en otro lado va a colocar las cosas que el Espíritu Santo le diga, aunque a usted le parezcan locas. Porque Dios quiere obrar en eso. Que el Señor me dijo que hay cosas que
uno no cree poder llegar. Son cosas que uno dice, wow, ¿de dónde manzanas? Y no hay árbol. Pero Dios dice que antes de que tú siembres, Él ya tiene la cosecha. Amén. Habacuc dice, escribe la promesa que aunque tardare, Él la cumplirá. Es importante escribir. Porque a veces lo olvidamos. Por eso yo digo que escriba las prédicas para que en la semana, como decía Jaime, usted se aprueba una angustia. ¿Qué fue lo que yo aprendí? ¿Dónde es que dice? Que esta prueba me está sacando lágrimas, Señor, no. Porque escribiendo, leyendo, va a usted teniendo retentiva y eso va a quedar en su espíritu. No coloque límites a Dios. Él no tiene límites. En su voluntad para usted es buena, agradable y perfecta. Si usted ya le conoce a Él, ¿por qué no? ¿Cómo Él no va a querer darte un coche? ¿Cómo Él no va a querer darte una familia? ¿Cómo Él no va a querer darte un compañero, una compañera de vida, una empresa, una casa, si va a ser para bendición? ¿O es que usted en su casa no va a entrar a nadie, ni al Espíritu Santo, que de pronto le ensucia? No, ¿verdad? Yo no creo que los que vayan a tener casa aquí digan, no, hermanos, no vengan a mi casa porque es que me ensucia. Yo creo que lo primero que usted va a hacer es, voy a hacer un banquete, vengan porque vamos a celebrar que el Señor me dio una casa, ¿no? Creería yo. Entonces, no le coloque límites a Dios. Dígale, Señor, yo tengo esto. Cuando yo compré mi casa, la primera casa que compré, la compré en la desesperación. Y no sé por qué voy a contar este testimonio. Espero que les sirva, porque no estaba preparada. La compré en la desesperación de que necesitaba yo una casa para la fundación. No la compré yo, la compró una de mis mejores amigas en ese entonces, pues como hermana mía. Y en esa, por eso no hay que tomar decisiones en qué, en la desesperación, siempre en la tranquilidad. La compré cuando fui a Colombia, la casa no era lo que yo esperaba. Después la encontré más económica, la amistad se acabó, bueno, en fin. La casa estaba que se caía el techo y estaba al frente de un expendedero de drogas. Como iba a tener una fundación al lado de un lugar donde vendían drogas. Las calles eran así, pasaban las motos volando, donde pasa un niño a entrar a la casa, pues se lo... Era fatal. Me acuerdo que mi hermana y mi mamá entraron y lloraron, porque ellos no tuvieron tiempo para ayudarme a buscar. Me dijeron, perdónanos porque nosotros debimos haberte ayudado y esto no es. Y yo me fui triste. Pero yo ese domingo en la iglesia le oré a Dios. Y yo estaba haciendo cuentas porque uno es muy matemático, ¿no? Y yo en mi casa estaba diciendo, Señor, perdí yo no sé cuántos millones en la compra de esta casa. Ahora, ¿cómo la voy a vender en ese precio tan costoso que me la vendieron? ¿Quién va a querer comprar una casa en estas circunstancias, en este valor? Y mi mente volaba. Cuando el Señor me dice, no pienses así. Piensa en esa cantidad que ya hiciste en tu cabeza y haz un diezmo como si tú hubieras ganado ese dinero. O sea, que mi aplicación, envié el diezmo y me dijo, hoy te daré tu casa. Y yo salí ese domingo, compré un pollo frito al frente, vine con mi mamá en el coche con un pastor amigo mío, y Carmen, hoy domingo vamos a ir a buscar casa, hoy Dios le dijo. Y yo empecé en el móvil, encontré esta, que dije, esta es mi casa. Él me dijo, es imposible, esa casa tú la compras, porque queda en el oeste de Cali, eso es, y ahí nadie vende. Y yo tengo a mi mejor amiga de abajo, no sé qué, le dije, llamemos. El chico sí, la señora me dijo, mi sobrino la está mostrando, yo le dije, ¿la puedo ir a ver hoy? Me dijo, sí. Ella me dio las indicaciones y él insistía en que en ese valor que estaba la casa, que decía ahí, no la iba a conseguir. Entonces me decía, no, esa casa queda allá donde no llega la carretera. Y se subió como en eso que no tiene pavimento. Y yo le dije, no, la señora dijo que quedaba al lado de los ricos, o sea, aquí están los más ricos y aquí está, a la casa quedaba todavía con carretera. Ahí nos bajamos y efectivamente está la casa. Y él empezó, yo le dije, bueno, yo estoy hasta que yo voy ungiendo. Estoy hablando con él, que yo voy ungiendo diciendo, esta casa es mía en el nombre de Jesús, porque Dios me dijo. Entonces, mientras que se la mostraron, es doble de la cantidad. Yo había comprado 62 metros cuadrados en la otra, esta era 130 con 100 construidos, o sea, construidos, ¿no? Eran 2 pisos, 4 habitaciones, o sea, era al lado del campo, la gente que necesitábamos ayudar a los niños era más arriba en un corregimiento donde no llega el agua. No es peligroso para que llegara gente cuando quisiera, no era en el distrito porque había muchas funciones en el distrito y era al lado de los ricos.
con extracto cero, agua gratis, la luz súper económica y al precio que estaba la otra. Digo, ahora hay que vender la otra y comprar esta. Quedaban 8 días para venir. Hicimos la compraventa con 13 millones de pesos que le dio la señora. Digamos, de una promesa de venta, o sea, vendí la otra a plazos y empecé a pagar esta. Y ahí Dios mostró que aunque cometamos malas decisiones, eso lo encamina para bien. Porque a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Yo entendí que no puedo tomar ninguna decisión sin Él. Que a veces yo hago un plan con mi bolsillo, pero Dios tiene uno doble para mí. Y que en todo Él quería glorificarse, en darme dinero para mi casa, pero en darme un lugar mucho más grande de lo que yo creía que con ese dinero podía comprar. La reformé, he podido hacer todo lo que he hecho para los niños, y el día de hoy que mi socio, la persona que me ayuda, no tiene trabajo hace 5 meses, la fundación se ha sostenido. Rico lleva 5 meses sin trabajar. Y ahora tengo el compromiso de una chica adentro ayudándole a mi mamá, y son mucho más gastos. Y todos los días los niños tienen su comida, siempre me llama alguien, ve, te voy a donar esto, hubo una señora que yo pagué una promesa a Dios y quiero dar esto para la comida, específicamente para comer, vamos. Porque no es con el bolsillo de rico o con mi bolsillo, es de la mano del Señor. Entonces, no tome decisiones a la ligera, dígale, Señor, yo tengo esto para comprar mi móvil, para comprar mi coche, qué sé yo, para lo que se quiere comprar, pero yo sé que tú me vas a sorprender. Y guíame a lo que tú me quieras dar, al trabajo que tú me quieras dar. No en mis capacidades, no porque yo estoy indocumentada, no porque nadie me conoce, llévame a los lugares que tú me quieras llevar. Dios no se ha movido porque tú no le has puesto trabajo a Dios. Dime qué le has pedido y en qué te ha fallado. Entonces empieza a pedirle un nuevo trabajo, una idea de empresa, o dile, Señor, ¿yo para qué nací? Yo no me puedo quedar los mismos años en el mismo lugar, necesito evolucionar, o sea en esta empresa, o sea en algo propio, pero dame algo. Eres creativo y por ende usted tiene que ser creativo. Todo hombre y mujer de Dios que llega a los pies de Cristo empieza a ser creativo. ¿O dónde está Diana? Ah, Diana está en un evento. Diana, cero paciencia para creatividad y ahora anda haciendo decoraciones y galletas y no sé qué, porque cuando Dios viene a tu encuentro, te da algo que tú no esperas, un don que tú no habías recibido cuando naciste. Porque Él quiere prosperarte. Entonces, la palabra límite sea quitada para lo que Dios quiere hacer con usted. Póngale límites al pecado, eso sí, vea. Cruz, aquí, no paso de aquí. No, dice, huir de la tentación. Pero no le coloque límites a Dios ni para su trabajo y mucho menos para hacer la obra. Yo le invito a que esta semana nos diga, Señor, yo no te voy a poner límites para predicarle a una persona, para traer a alguien al culto. Así que levantémonos y vamos a orar y vamos a decirle al Señor, primero, que nos perdone por nuestra incredulidad. Que no traiga la ira a nuestra vida. Que nos perdone por haberle provocado ira, por haberle entristecido en las cosas que no le creemos. A veces ponemos mucha lógica a los momentos y al plan de Dios. Pero usted, si no ha experimentado el poder de Dios, dígale, Señor, perdóname por mi incredulidad, porque estoy siendo como Tomás, que dijo que hasta que no te veía ahí la herida y metía su mano ahí, creería. ¿Ustedes vieron la historia de Tomás? Sí. A veces somos como Tomás, hasta yo no ver, no creer. Hasta que yo no meta la mano, dígale, Señor, yo quiero ver tu poder sobrenatural, obrar en mí. Padre, te pedimos perdón, cierra sus ojos en un momento de reverencia verdadera, con un corazón arrepentido, no con lágrimas de gato, ni en cocodrilo, con lágrimas verdaderas, dígale, Señor, con palabras profundas de su corazón, dígale, Señor, perdóname porque he dudado de ti. Porque he dudado de tu perfecto amor, he dudado de tu poder, he dudado de que tú has hecho algo nuevo en mí, he dudado de las capacidades tuyas conmigo. Porque yo tengo límites, yo vivo en un cuerpo limitante, pero tú no, Señor. Perdóname, Señor, porque he estado viviendo una vida que tú no querías para mí. He estado en un estado de esclavitud que tú no querías para mí, por mi incredulidad. Por creerme que yo puedo con todo, cuando la verdad es que yo no puedo con nada y que solo